183. Infecciones por micoplasmas. Los micoplasmas son procariotas de la clase Molecutes. Su tamaño, 150 a 350 nanómetros, se acerca más al de los virus que al de las bacterias. Sin embargo, a diferencia de los primeros, los micoplasmas crecen en un medio de cultivo sin células. De hecho, son los microorganismos más pequeños capaces de replicación independiente. Se establecieron las secuencias de los genomas completos de muchas especies de micoplasma, y se observó que son de los genomas procariotas más pequeños. La información obtenida de la secuenciación de estos genomas ayudó a establecer el conjunto mínimo de genes que se necesita para la vida celular. La ausencia de genes relacionados con la síntesis de aminoácidos, el metabolismo de los ácidos grasos y el colesterol determinan la dependencia parasitaria o saprofítica de los micoplasmas de un hospedador para la obtención de nutrimentos exógenos, y es indispensable el uso de medios de cultivo complejos para estos microorganismos. Los micoplasmas carecen de pared celular y se encuentran solo rodeados de una membrana celular. La ausencia de la pared celular explica la inactividad de los antibióticos beta-lactámicos, penicilinas y cefalosporinas, contra las infecciones producidas por estos microorganismos. En el ser humano se han aislado por lo menos 13 especies de micoplasma, 2 de acholeplasma y 2 más de ureaplasma. Se piensa que casi todas estas especies forman parte de las floras normales de las membranas mucosas oral y urogenital. Se ha demostrado de modo concluyente que Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum son especies patógenas de personas con función inmunitaria indemne. Mycoplasma pneumoniae afecta de manera predominante las vías respiratorias, en tanto que Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum originan diversos trastornos de las vías genitourinarias e infecciones de recién nacidos. Otros micoplasmas pueden ocasionar enfermedad en personas inmunodeprimidas. Mycoplasma pneumoniae. Patogenia. Suele considerarse que Mycoplasma pneumoniae actúa como un patógeno extracelular. Si bien se ha demostrado que el microorganismo se ubica y multiplica en el interior de las células humanas, no se sabe si estos sucesos intracelulares contribuyen a la patogenia de la enfermedad. Mycoplasma pneumoniae se adhiere a las células ciliadas del epitelio respiratorio por medio de un organelo terminal complejo que se encuentra en uno de sus polos. La citoadherencia se produce por mediación de adhesinas de interacción y proteínas accesorias acumuladas en este organelo. Después de la unión extracelular, Mycoplasma pneumoniae causa lesión al tejido respiratorio del hospedador. Se piensa que el mecanismo de la patogenia es mediado por la producción de peróxido de hidrógeno y de una citotoxina ribosiladora de adenosindifosfato y vacuoladora de Mycoplasma pneumoniae, que guarda muchas semejanzas con la toxina de la tosferina. Debido a que los micoplasmas carecen de pared celular, tampoco cuentan con los estimuladores del sistema inmunitario innato derivados de la pared celular, como el lipopolisacárido, el ácido lipoteicoico y los fragmentos de mureína, peptidoglucano. A pesar de esto, las lipoproteínas de la membrana celular del micoplasma parecen tener propiedades inflamatorias, quizá porque actúan a través de los receptores tipo TOL, en especial, TLR2, sobre los macrófagos y otras células. Las muestras de biopsia pulmonar obtenidas de pacientes con infección respiratoria por Mycoplasma pneumoniae revelan un proceso inflamatorio que afecta la tráquea, los bronquiolos y el tejido peribronquial, con un infiltrado monocítico que coincide con un exudado luminal de leucocitos polimorfonucleares. La evidencia experimental indica que la mayor parte de las defensas del hospedador contra la infección por micoplasma en los pulmones deriva de la inmunidad innata, en tanto la inmunidad celular podría de hecho desempeñar una función inmunopatogénica y exacerbar la neumopatía generada por el micoplasma. La inmunidad humoral parece ofrecer protección contra la diseminación de la infección por Mycoplasma pneumoniae. Las personas con inmunodepresión de tipo humoral no padecen neumopatía más grave que aquellas con buena respuesta inmunitaria durante las fases agudas de la infección, pero padecen con más frecuencia infecciones diseminadas que tienen como consecuencia varios síndromes, como artritis, meningitis y osteomielitis. La inmunidad que se genera después de las infecciones graves por Mycoplasma pneumoniae confiere una protección mayor y es más duradera que la que se adquiere tras las infecciones leves.
Se informa de segundos cuadros reales de neumonía por Mycoplasma pneumoniae con poca frecuencia. Epidemiología. La infección por Mycoplasma pneumoniae se detecta en todo el mundo. Es probable que la incidencia de la enfermedad en vías respiratorias altas por Mycoplasma pneumoniae sea hasta 20 veces la de la neumonía que ocasiona este microorganismo. La infección se disemina de una persona a otra mediante gotas finas de secreciones respiratorias, que se expulsan al toser, y se calcula que induce enfermedad clínica en 80% de los casos. El periodo de incubación de Mycoplasma pneumoniae es de 2 a 4 semanas. Por ende, la evolución temporal de la infección en una población específica puede ser de varias semanas. Las tasas de enfermedad intrafamiliar alcanzan hasta 84% entre los niños y 41% en los adultos. Es frecuente que se presenten brotes de enfermedad por Mycoplasma pneumoniae en instituciones, como bases militares, escuelas con internado y campamentos de verano. Las infecciones tienden a ser endémicas, con epidemias esporádicas cada 4 a 7 años. Es muy importante señalar que Mycoplasma pneumoniae es una causa principal de enfermedad respiratoria extrahospitalaria, tanto en niños como en adultos, y con frecuencia se le agrupa con Chlamydia pneumoniae y especies de Legionella como las causas bacterianas más importantes de neumonía atípica extrahospitalaria. En el caso de la neumonía extrahospitalaria en el adulto, Mycoplasma pneumoniae es el microorganismo atípico que se detecta con más frecuencia. Un análisis de 3 estudios de neumonía extrahospitalaria que se publicaron desde 1995, e incluyeron a 6.207 adultos ambulatorios y hospitalizados, mostró que la prevalencia general de Mycoplasma pneumoniae era de 22,7%. En comparación, la prevalencia de Chlamydia pneumoniae fue de 11,7% y la de especies de Legionella de 4,6%. La neumonía por Mycoplasma pneumoniae también se conoce como neumonía por agente de Eaton, puesto que el microorganismo fue aislado por vez primera por Monroe Eaton a principios de la década de 1940, neumonía atípica primaria y neumonía ambulatoria. Manifestaciones clínicas. Infecciones de vías respiratorias altas y neumonía. Las infecciones agudas por Mycoplasma pneumoniae suelen manifestarse como faringitis, traqueobronquitis, enfermedad reactiva de vías respiratorias o sibilancias, o síndrome respiratorio inespecífico de vías respiratorias superiores. Hay pocos datos que respalden la opinión generalizada de que este microorganismo es una causa importante de otitis media, con o sin meningitis ampollosa. La neumonía aparece en 3 a 13% de los individuos infectados. Su inicio suele ser gradual, en el transcurso de varios días, pero puede ser más abrupta. Si bien la neumonía por Mycoplasma puede iniciar con irritación faríngea, el síntoma de presentación más frecuente es la tos. Lo habitual es que la tos no sea productiva, pero algunos pacientes presentan expectoración. Cefalea, malestar general, escalofríos y fiebre se observan en casi todos los casos. En la exploración física se detectan sibilancias o estertores en cerca del 80% de las personas con neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Sin embargo, en muchas personas solo es posible diagnosticar la neumonía con la radiografía de tórax. El patrón radiográfico más frecuente es el de una neumonía peribronquial con engrosamiento de la pared bronquial, líneas de infiltración intersticial y áreas de atelectasia subsegmentaria. La consolidación segmentaria o lobar no es rara. Si bien los derrames pleurales con manifestaciones clínicas son infrecuentes, las proyecciones en decúbito lateral revelan que hasta 20% de los pacientes los presentan. En general, el cuadro clínico de la neumonía en un solo paciente no permite distinguir entre la producida por Mycoplasma pneumoniae y otros tipos de neumonía extrahospitalaria. La posibilidad de que exista una infección por Mycoplasma pneumoniae merece consideración, particular cuando una neumonía extrahospitalaria no responde al tratamiento con una penicilina o cefalosporina, antibióticos que no son efectivos contra los micoplasmas. Los síntomas suelen resolverse en el transcurso de 2 o 3 semanas tras el inicio del cuadro. Si bien la neumonía por Mycoplasma pneumoniae suele resolverse en forma espontánea, el tratamiento antimicrobiano apropiado acorta en forma importante la duración de la enfermedad. Es raro que la infección desencadene enfermedad crítica, y solo rara vez causa la muerte.
En algunos pacientes, las sibilancias repetitivas de largo plazo o la enfermedad reactiva de vías respiratorias pueden aparecer después de que mostró resolución la neumonía aguda. La importancia de la infección crónica, en especial su relación con el asma, es un área de investigación activa. Manifestaciones extrapulmonares. Es posible que surjan distintas manifestaciones extrapulmonares durante una infección por Mycoplasma pneumoniae. Las más importantes son las neurológicas, dermatológicas, cardíacas, reumatológicas y hematológicas. Las manifestaciones extrapulmonares son resultado de la infección diseminada, sobre todo en pacientes con inmunodeficiencia humoral, por ejemplo, artritis séptica, fenómenos autoinmunitarios posinfecciosos, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, o quizá toxina adenosindifosfato ribosilada. En general, estas manifestaciones son raras, dada la frecuencia de la infección por Mycoplasma pneumoniae. Resalta que muchos pacientes con enfermedad extrapulmonar por Mycoplasma pneumoniae no tienen enfermedad respiratoria. Entre los exantemas cutáneos que se describen con la infección por Mycoplasma pneumoniae se encuentran los exantemas eritematosos, maculares o maculopapulares, vesiculares, ampollosos, petequiales y urticarianos. En algunos informes, 17% de los pacientes con neumonía por Mycoplasma pneumoniae había padecido exantema. El eritema multiforme mayor, síndrome de Stevens-Johnson, es la erupción cutánea más importante que se vincula con la infección por Mycoplasma pneumoniae. Al parecer, ocurre con más frecuencia con este microorganismo que con otros. Se informa de diversas manifestaciones neurológicas con la infección por Mycoplasma pneumoniae. Las más frecuentes son meningoencefalitis, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré y meningitis aséptica. Mycoplasma pneumoniae se encuentra implicado como posible microorganismo causal en 5 a 7% de los casos de encefalitis. Otras manifestaciones neurológicas podrían ser neuropatía de pares craneales, psicosis aguda, ataxia cerebelosa, encefalomielitis desmielinizante aguda, accidentes tromboembólicos cerebrovasculares y mielitis transversa. Entre las manifestaciones hematológicas de la infección por Mycoplasma pneumoniae se encuentran anemia hemolítica, anemia aplásica, cuadros por aglutininas frías, coagulación intravascular diseminada e hipercoagulabilidad. Cuando sí hay anemia, suele aparecer durante la segunda o la tercera semana de la enfermedad. Además, se han adjudicado de manera convincente cuadros de hepatitis, glomerulonefritis, pancreatitis, miocarditis, pericarditis, rhabdomiólisis y artritis, séptica y reactiva, a la infección por Mycoplasma pneumoniae. La artritis séptica se describe con más frecuencia en pacientes con hipogamaglobulinemia. Diagnóstico. Los hallazgos clínicos, las pruebas de laboratorio distintas a las microbiológicas y los estudios radiográficos no permiten distinguir entre la neumonía por Mycoplasma pneumoniae y otros tipos de enfermedad extrahospitalaria. Además, puesto que Mycoplasma pneumoniae carece de pared celular, no se visualiza con la tinción de Gram. Si bien resulta de interés histórico, la cuantificación de aglutininas frías ya no se recomienda para el diagnóstico de la infección por Mycoplasma pneumoniae debido a que sus hallazgos son inespecíficos, y en la actualidad se dispone de ensayos específicos para Mycoplasma pneumoniae. La infección aguda por Mycoplasma pneumoniae puede diagnosticarse mediante la detección del microorganismo con la reacción en cadena de la polimerasa en secreciones de las vías respiratorias, o mediante aislamiento del microorganismo en cultivo, cuadro 183, 1. Las muestras orofaríngeas, nasofaríngeas y pulmonares son aceptables para el diagnóstico de la neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Otros líquidos corporales, como el líquido cefalorraquídeo, resultan aceptables en caso de infección extrapulmonar. El cultivo de Mycoplasma pneumoniae, para el cual se necesita un medio especial, no se recomienda para el diagnóstico de rutina debido a que es posible que se necesiten varias semanas para que el microorganismo prolifere, y suele ser difícil de aislar de las muestras obtenidas por medios clínicos. Por el contrario, la reacción en cadena de la polimerasa permite un diagnóstico específico rápido y más temprano en la evolución de la enfermedad. El diagnóstico también puede establecerse con pruebas serológicas de detección de anticuerpos inmunoglobulina M e inmunoglobulina G contra Mycoplasma pneumoniae en muestras pareadas de suero, de fase aguda y de convalescencia.
Se recomienda como método serológico el enzimo inmunoanálisis. Una sola muestra de fase aguda no es suficiente para el diagnóstico, puesto que los anticuerpos contra Mycoplasma pneumoniae pudieran no desarrollarse sino hasta 2 semanas después del inicio de la enfermedad. Por ende, es importante analizar pruebas pareadas. Además, los anticuerpos tipo inmunoglobulina M contra Mycoplasma pneumoniae pueden persistir hasta durante un año tras la infección aguda. Así, su presencia puede corresponder a una infección reciente y no al cuadro agudo. La combinación de reacción en cadena de la polimerasa en secreciones de vías respiratorias y pruebas serológicas constituye la estrategia más sensible y rápida para la confirmación de la infección por Mycoplasma pneumoniae. Tratamiento. Infecciones por Mycoplasma pneumoniae. Si bien en la mayor parte de los casos sin tratamiento los síntomas se resuelven en 2 o 3 semanas sin morbilidad asociada importante, la neumonía por Mycoplasma pneumoniae puede representar una enfermedad grave que responda a un tratamiento antimicrobiano apropiado. Cuadro 183, 2. Los estudios con asignación al azar, doble ciego y con grupo testigo demuestran que el tratamiento antimicrobiano reduce de forma importante la duración de fiebre, tos, malestar general, hospitalización y anomalías radiológicas en la neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Las opciones terapéuticas para la infección aguda por Mycoplasma pneumoniae son macrólidos, por ejemplo, acitromicina vía oral, 500 mg el día 1, y luego 250 mg por día los días 2 a 5, tetraciclinas, por ejemplo, doxiciclina vía oral, 100 mg 2 veces al día por 10 a 14 días, y fluoroquinolonas con actividad en vías respiratorias. Sin embargo, la ciprofloxacina y la ofloxacina no se recomiendan porque se necesitan concentraciones inhibidoras mínimas altas para que tengan efecto contra cepas aisladas de Mycoplasma pneumoniae y por su desempeño deficiente en estudios experimentales. Al parecer es suficiente un ciclo terapéutico de 10 a 14 días con una quinolona. En Japón y China, se refieren niveles muy altos, hasta igual o mayor de 90%, de resistencia a macrólidos en Mycoplasma pneumoniae. En Europa y en menor medida en Estados Unidos, están surgiendo las cepas de Mycoplasma pneumoniae con resistencia a macrólidos. En los brotes investigados de infecciones respiratorias por Mycoplasma pneumoniae en Estados Unidos, se ha observado resistencia a macrólidos en 8 a 27% de las cepas aisladas. Los estudios clínicos demuestran que, cuando reciben tratamiento con macrólidos, las personas con neumonía extrahospitalaria por Mycoplasma pneumoniae resistente a macrólidos padecen síntomas durante más tiempo que las personas infectadas por microorganismos sensibles a los macrólidos. Por tanto, la resistencia de Mycoplasma pneumoniae a los macrólidos parece tener importancia clínica. Si la resistencia a macrólidos es muy marcada en un lugar geográfico particular, hay que pensar en un antibiótico no macrólido para el tratamiento. Además, en tales casos, puede enviarse una muestra de material de vías respiratorias a un laboratorio especializado en la detección de micoplasmas, para identificar la resistencia a macrólidos, por medio de cultivo o reacción en cadena de la polimerasa. Las observaciones clínicas y los datos experimentales sugieren que la adición de glucocorticoides al régimen antibiótico puede ser útil en el tratamiento de la neumonía por Mycoplasma pneumoniae grave o resistente. Sin embargo, hay poca experiencia clínica al respecto. A pesar de que la antibiótico-terapia apropiada reduce en forma significativa la duración de la enfermedad respiratoria, no parece acortar el periodo durante el cual es posible detectar Mycoplasma pneumoniae mediante cultivo o reacción en cadena de la polimerasa. Por eso, no se sugiere solicitar alguna prueba para confirmar la curación o la erradicación. Todavía no se conoce la función de los antimicrobianos, glucocorticoides e inmunoglobulina intravenosa en el tratamiento de la infección neurológica por Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasmas urogenitales, véase también el capítulo 131. Epidemiología. Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum pueden causar enfermedad en el aparato urogenital. La importancia del aislamiento de estos microorganismos en varios síndromes más se desconoce, y en algunos casos se está investigando. No se ha demostrado en forma convincente que Mycoplasma fermentans desencadene enfermedad en el ser humano.
Si bien los micoplasmas urogenitales pueden transmitirse al feto durante su paso por el canal del parto colonizado, el contacto sexual constituye la modalidad principal de transmisión, y el riesgo de colonización aumenta de manera impresionante con el número de parejas sexuales. En las mujeres asintomáticas estos micoplasmas pueden observarse en todo el aparato urogenital bajo. La vagina aloja el número más alto de microorganismos. Las siguientes estructuras con más densidad de colonización son el área periureteral y el cuello uterino. Los ureaplasmas se aíslan con menos frecuencia de la orina que en el cuello uterino, pero Mycoplasma hominis se detecta con casi la misma frecuencia en los dos sitios. Los ureaplasmas se aíslan de la vagina de 40 a 80% de las mujeres asintomáticas con actividad sexual, y Mycoplasma hominis en 21 a 70%. Los dos microorganismos coexisten en 31 a 60% de las mujeres. En el varón, la colonización por estos microorganismos tiene una prevalencia más baja. Se han aislado micoplasmas de la orina, el semen y la uretra distal de varones asintomáticos. Manifestaciones clínicas: uretritis, pielonefritis y cálculos urinarios. En muchos episodios de uretritis no gonocócica negativa H-Chlamydia, los ureaplasmas podrían ser el factor causal. Estos microorganismos también provocan síntomas miccionales crónicos en las mujeres. La presencia frecuente de ureaplasmas en la uretra de varones asintomáticos sugiere ya sea que solo ciertos serotipos son patogénicos o que debe haber factores predisponentes, como falta de inmunidad, en las personas que padecen infección sintomática. También es posible que solo se desarrolle enfermedad ante la primera exposición a los ureaplasmas. Se ha implicado a los ureaplasmas en la epididimitis. Al parecer, Mycoplasma genitalium también induce uretritis. Ni Mycoplasma genitalium ni los ureaplasmas tienen que ver en la prostatitis. Mycoplasma hominis no parece tener una función causal importante en la uretritis, la epididimitis o la prostatitis. La evidencia sugiere que Mycoplasma hominis produce hasta 5% de los casos de pielonefritis aguda. Los ureaplasmas no se encuentran relacionados con esta enfermedad. Los ureaplasmas tienen poco que ver en la formación de cálculos urinarios. La frecuencia con la cual los ureaplasmas alcanzan el riñón, los factores predisponentes que les permiten hacerlo y la frecuencia relativa con que este microorganismo induce la formación de cálculos en las vías urinarias, en comparación con otros microorganismos, se desconocen. Enfermedad pélvica inflamatoria. Mycoplasma hominis puede producir dicho trastorno. En muchos episodios, Mycoplasma hominis se detecta como parte de una infección polimicrobiana, pero el microorganismo puede tener una participación independiente en un número limitado de casos. Algunos datos también respaldan una relación entre Mycoplasma genitalium y la enfermedad pélvica inflamatoria. Se piensa que los ureaplasmas no la causan. Infección puerperal y posaborto. Algunos estudios implican a Mycoplasma hominis como el patógeno principal en 5 a 10% de las mujeres que presentan fiebre tras el parto o el aborto. Los ureaplasmas se encuentran implicados en menor medida. Estas infecciones suelen resolverse en forma espontánea. Sin embargo, si los síntomas persisten, debe administrarse tratamiento antimicrobiano específico. Los ureaplasmas también parecen tener alguna participación en las infecciones de la herida tras la cesárea. Infección no urogenital. Mycoplasma hominis rara vez produce infecciones distintas de las urogenitales, como absceso cerebral, infección de heridas, mediastinitis postesternotomía, endocarditis y meningitis neonatal. Estas infecciones son más frecuentes en personas con inmunodepresión e hipogamaglobulinemia. Los ureaplasmas y Mycoplasma hominis pueden provocar artritis séptica en pacientes inmunodeprimidos. Es probable que los ureaplasmas produzcan neumonitis neonatal. En numerosos estudios se ha documentado su función relevante en el desarrollo de la displasia broncopulmonar, la neumopatía crónica de los recién nacidos prematuros. No queda claro si los ureaplasmas y Mycoplasma hominis inducen infertilidad, aborto espontáneo, trabajo de parto prematuro, peso bajo al nacer o corioamnionitis. Diagnóstico. El cultivo y la reacción en cadena de la polimerasa son los métodos más apropiados para el aislamiento de los micoplasmas urogenitales.
A pesar de ello, el cultivo de estos microorganismos exige técnicas y medios especiales, que por lo general solo se encuentran disponibles en centros médicos grandes y laboratorios de referencia. Las pruebas serológicas no se recomiendan para el diagnóstico clínico de las infecciones urogenitales por micoplasma. Tratamiento. Infecciones urogenitales por micoplasma. Puesto que la colonización por micoplasmas urogenitales es frecuente, parece que en la actualidad su aislamiento de las vías urogenitales en ausencia de enfermedad no justifica el tratamiento. Los macrólidos y la doxiciclina se consideran los fármacos antimicrobianos de elección en las infecciones por ureaplasma, cuadro 183, 2. Se refiere resistencia de ureaplasma a macrólidos, doxiciclina, quinolonas y cloranfenicol. Mycoplasma hominis es resistente a los macrólidos. La doxiciclina suele ser el fármaco de elección para infecciones por Mycoplasma hominis, aunque se informan casos de resistencia. La clindamicina también suele ser activa contra Mycoplasma hominis. Las quinolonas tienen actividad in vitro contra Mycoplasma hominis. En el caso de Mycoplasma genitalium, el fármaco inicial de elección al parecer es la citromicina. Se han obtenido buenos resultados con la moxifloxacina para combatir Mycoplasma genitalium resistente a la acitromicina.